Detrás de toda esta adversidad está la semilla de la oportunidad. Así decía uno de los lemas del querido Fernando Hidalgo, un hombre que hizo siempre todo lo que quiso. Veamos. Fernando Hidalgo nació en Cuba y, según él comenta en su libro, El sobreviviente del infierno, tuvo una niñez pobre pero feliz. Vivían en un solar de 8 cuartos con diferentes familias que compartían el mismo baño. Hidalgo emigra de Cuba a Chicago en la década del 60 y con el tiempo se convirtió en el locutor más joven de la radio hispana. Durante su carrera produjo 14 programas de televisión y su carisma encantó a miles de televidentes que lo seguían y admiraban. Mucho por aquí, poco por allá. Recientemente da el gran brinco y parte hacia Hollywood para cumplir un sueño: producir y protagonizar su propia película, Ernestos, Manifesto. You are a very special person, Ernie. Para este hombre no habían imposibles y se distingue por decir frases que lo describen como persona. Arriesgarás al tratar de triunfar en la vida, pues siempre existe la posibilidad de fracasar, pero el fracaso es solamente el triunfo al revés. Fernando Hidalgo se fue, pero dejó en todos el grato recuerdo de un hombre que siempre hizo lo que quiso. Lamentamos muchísimo, tanto esta pérdida a toda nuestra comunidad, que hemos querido recordar su aporte al entretenimiento de Miami. Para eso invitamos a gente linda que ha estado cerca del querido Fernando Hidalgo y a su familia. Bienvenidos Tony Benítez, Adrián Mas y los hijos de Fernando, Marlon y Ronald Hidalgo. Bienvenidos todos. Gracias. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ustedes en sus palabras, tú como hijo y Adrián y Tony por allá arriba, por Skype, cómo describirían al gran Fernando? Pienso que todo el mundo describiría a mi papá, todo el mundo lo dice, que fue un gran luchador. Hasta sus últimos momentos estaba vendiendo en la calle y todo el mundo sorprendido porque como él, con la edad que tenían, él mismo se levantaba, se manejaba, iba a vender todos los días, a vender, seguía trabajando, nunca quería parar. Bien perseverante. Muy luchador, incansable, diría. Definitivamente. ¿Cómo lo describirías tú, Ronald? Un hombre luchador que no se rinde para nada, honrado y una buena persona en casi todos los aspectos. Adrián, una pregunta. ¿Es cierto que Fernando, entre las miles de cosas que hacía, daba consejos de metafísica y hasta enseñaba la sanación psíquica? Sí, bueno, Fernando era una persona que sorprendía todo, no dejaba de sorprenderte. Mira, Fernando, yo estaba trabajando en Casados y Algo Más y yo no trabajaba en otros shows, o sea, trabajaba en ese nada más. Y yo llegaba a veces los sábados en la mañana a grabar, porque grabábamos viernes y sábado. Sí. Y el sábado en la mañana te podías encontrar a Fernando aquí trabajando. Y llegaba y te llamaba y te decía, léete esto, dime qué te parece. O mira esto, y te ponía un pasaje en la televisión y te decía, dime esto, ¿tú crees que me funcione para mi show? Yo lo quiero hacer así, pero si yo le cambio esto y esto, pudiera ser mejor. O sea, él siempre estaba buscando la manera de hacerle cambios al show. De hecho, yo creo que Fernando estuvo mucho tiempo en el horario de las 7 inmovible. O sea, las 7 era para todas las personas en Miami, las 7 era como el horario obligado de estar frente al televisor. Eso Y es se verdad. mantuvo muchos años, muchos. Y era, de verdad que sí, por Rompió el trabajo. récord. El Todo el trabajo. mundo lo veía, hasta los americanos. Pero trabajaba impresionantemente. Lo que decía ahora, él no paraba, él siempre estaba reinventándose dentro del show. Claro. A veces hacía unas locuras que te decía, pero Fernando, esto le funcionaba, le funcionaba a Fernando eso. Y En era Skype maravilloso. tenemos a nuestro amigo Tony Benítez. Tony, ¿cómo recuerdas tú a Fernando? No dejes que nadie te robe tu felicidad. Así empezaba él. Así empezó, yo creo, 14 años, no recuerdo cuántos fueron los años que estuvo Fernando Hidalgo en
en el prime time de la televisión de aquí de Miami. Lo recuerdo, yo creo que hay tres características de Fernando que tenemos que quedarnos con ellas. Una es que no podemos olvidarnos de esa, el cubano. Fernando era por antonomasia, ¿no? El cubano que siempre sacaba ese elemento en todos sus programas. El otro, el perseverante, que es el que han tocado ahí. Y el otro, la persona que le abrió las puertas a tantos talentos aquí en Miami. Yo conté en Facebook que puse un pequeño homenaje que le dediqué, y recuerdo que me llamaba, él me dio la oportunidad, a mí, me abrió la puerta, me dio la oportunidad por casi 2 años de tener el segmento de los sketches humorísticos en el programa. Yo solo, creo que ahí están poniendo imágenes de uno de los que hacíamos. Y a veces me llamaba y me decía, Tony, hoy quiero probar a un actor nuevo. Y yo le preguntaba quién era, y él me dijo, es el muchacho que me corta la hierba del jardín, pero él me dijo que a él lo que le gusta es actuar, así que vamos a probarlo hoy. Y entonces ahí habían sorpresas. Ahí te encontrabas con un Marlon Brando, o te encontrabas con alguien que te daba la espalda a mitad de sketch y te decía, no, se me olvidó el texto, y me puse nervioso y salí, ¿no? O sea, había de todo. Y era tan cómico como detrás de cámara, frente a la cámara, ¿cierto? Tenía esas ocurrencias. No, Fernando, no, hay anécdotas. Mira, él tenía una cosa siempre, que en los sketches él estaba preocupado por el tiempo. El show de Fernando Hidalgo, en el show de Fernando Hidalgo cabían cosas que no caben en ningún otro programa. O sea, 3 personas cantaban. Tú estuviste muchas veces, y obligaba además al cantante a hacerlo en vivo, no quería que hubiesen pistas. Traía una persona que te hablaba de cómo hacer vino, traía un karateca, traía a alguien a hablar de política. Eso en el mismo programa. Hacía la Guantanamera, un sketch. Tú decías, ¿cómo caben tantas cosas en una hora? Y entonces, en los sketches, por ejemplo, él tenía la cosa del tiempo y te decía, no haz chicle, le decía a los actores, ¿no? Cuando se ponían a improvisar mucho. Y yo tengo una anécdota, él preocupado con el tiempo, ¿no? Y una anécdota que en una ocasión él hace el sketch conmigo, y cuando se acabó el sketch, él veo que no quiere terminar el sketch. Y me dice, bueno, espérate, quédate aquí, Tony. Y me dice, ¿y tu mujer dónde está? Yo dije, ¿esto qué cosa es? Mi mujer se fue ya, Fernando, esto se acabó. Me dice, no, pero dime, ¿y tu mujer a dónde va? Entonces yo no entendía lo que él me estaba... Yo dije, Fernando está tratando de alargar esto por algo, pero no definir por qué. Claro. Entonces cuando termina el sketch, yo creo que termino tirándome por una ventana, porque dije, mira, yo no puedo más contigo. Y me tiré improvisando. Y entonces cuando termino le digo, ¿qué te pasa, Fernando? ¿Por qué? Me dice, Tony, y no tenía que entrar alguien vendiendo una aspiradora. Y Fernando, eso fue en el sketch de ayer, no en el de hoy. Me dijo, ay, es que yo tengo tantas cosas en la cabeza, es que hacía tantas cosas en el sketch, en el programa, que no había forma. Tú no te explicabas cómo era posible, que Fernando fue un fenómeno mediático. Buena anécdota. Adrián, las bailarinas de Fernando eran conocidas porque eran voluptuosas, no eran típicas bailarinas delgaditas, y fueron famosísimas todas. ¿Cómo las escogía? Bueno, yo creo que él tuvo, Tony te puede hablar de eso, ¿no? Él tuvo un cuerpo de bailarina bastante tiempo, que eran las mismas. Sí. Pero después él las fue cambiando, él cambiaba también las bailarinas, tenía la orquesta, que la orquesta se la manejaba Ricardito, creo que era Ricardito. Sí. Y siempre, o sea, todo eso estaba muy engranado, ya. Toda esa gente sabía a lo que venía, sabía lo que Fernando quería, cómo era el programa. Eso, él lo tenía súper claro. Eso que estaba hablando de Tony, un día él y yo en una comedia, yo me quedé bajo una colcha con él, y él me dijo, sale de la casa y vete. Y yo le dije, no puedo, falta la escena de que me dice, no hay tiempo, vete, que yo resuelvo aquí. Y yo me fui y él cerró. Pero era así, ese era Fernando. O sea, él tenía un reloj en el programa, que él lo estaba mirando constantemente y había que ponérselo siempre para donde él estaba, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Él era bien bueno improvisando, era bien rápido. Entonces, si algo no estaba planeado y no estaba escrito para él, a él no le importaba. Él inventaba en el momento y siempre le funcionaba. Era pilas y le funcionaba en cámara. Todo el mundo le decía la cosa del doblaje, le decía, ¿por qué tú no dejas a los artistas doblar si el resto de los programas doblan? A mí no me da la gana. Eso te voy a preguntar. En mi programa todo el mundo canta en vivo. Eso es verdad. A mí me lo hizo, ¿eh? A él no le importa la opinión de nadie. Claro que sí. Y eso es muy admirable. Si usted que está viéndonos en este momento recuerda algo específico del show de Fernando, llámenos para acá y comparta con nosotros su opinión, alguna anécdota, algo que recuerde del show de Fernando Hidalgo. Llame al teléfono que está en pantalla. Una pregunta que le quería hacer a ustedes, que son los niños, los hijos ya grandes. Tu papá decía
que ser honrado era un negocio. Esas ideas de la honradez, de los valores familiares, ¿se las inculcó a ustedes? Definitivamente, sí, sí, sí. Porque el papá de mi papá le decía, ser honrado es buen negocio ser honrado. Así es la frase. Qué bonita frase. Siempre, siempre nos crió así, nos enseñó muchas ¿Qué te enseñaba tu papá, por ejemplo? Algo que... Muchas cosas, cómo pescar, cómo ser mejor vendiendo cosas, cómo, no sé, cómo hacer todo en la vida. Sí, mi papá siempre nos empujó a nosotros, por lo menos a mí, al principio yo no quería hacer música, tocar música cubana, pero él me empujó. Las raíces. Le dijo a los músicos, mira, enséñale a mi hijo a tocar. Qué Y yo chévere. comencé a tocar más mal, pero... Yo te veía desde chiquitico ahí Ya. tocando. Nos empujaba, nos ponían las comedias. Cuando yo tenía 5 años, yo lo presentaba. Siempre nos estaba empujando, siempre él quería que nosotros aprendiéramos por la experiencia. Pero cuéntame algo, a ver, sin duda Fernando hacía todo lo que quería. Se rumora que ganó $1 millón con los bitcoins y ese dinero lo invirtió en una película en Hollywood. Sí. ¿Cómo fue esto? Cuéntenme. Realmente fue con Ethereum, yo creo. Pero sí, con criptomonedas. Entonces, él promocionó esta película, no sé si quieres una. Gracias. Ernesto Manifesto, bonito. porque él, después que se fue aquí de América TV, se fue para Mega TV un rato, y después que ya no estaba en el aire... Ahí está en pantalla el Sí, sí, tráiler. sí. Aprendió criptomonedas, que mi papá no era una persona que era muy tecnológico, era muy mala para las computadoras, pero aprendió la criptomoneda. Ganó un dinero con la criptomoneda y todo el mundo dice, no, Fernando, ¿por qué no te retiras? Usa el dinero y vives cómodo. No, a mí no me da la gana. Voy a hacer una película. Hizo Ernesto Manifesto, lo puedes ver en Amazon. Aquí, eso era la última cosa que él quería empujar y esto era, fue para Hollywood, hizo su película en Hollywood, protagonizó, a veces se me van las palabras en español, protagonizó su propia película en Hollywood. Lo logró. Y lo hizo. Aquí está, y en Amazon también. Eso es. Tony, tú que estás por Skype, ¿qué podríamos aprender de Fernando? Bueno, yo te dije, los 3 legados de él son eso, la perseverancia, primero el cubanismo, que no se le puede, la cubanía, no se le puede negar, y el otro es el no olvidarse nunca, el abrir puertas para dejar siempre este agradecimiento, que he visto una avalancha de agradecimientos en todas las redes sociales al legado de Fernando. Así que somos todos un poquito hijos de Fernando Hidalgo aquí en Miami, fíjate. Él tenía una cosa, si tú, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo llegué al canal por otra vía. Sí. O sea, nos conocimos aquí dentro del canal. Claro. Y entonces en mi contrato yo trabajaba en Casa de Comar, yo había puesto que no trabajaba con ningún otro programa. Y él tenía la facultad de decirme, ayúdame en esto, léetelo, dime. Y Fernando fue el primero que rompió esa barrera. Qué bonito. Que lo logró, al menos conmigo, ¿no? Me dijo, ayúdame en esto, se sentó. Y yo le decía, Fernando, es que si yo hago esto contigo, después me voy a convertir en un problema para los otros programas, van a querer. Y me decía, no va a pasar, ayúdame con esto, vamos a hacerlo juntos. Y Qué así bonito. rompió él con ese... Qué bonitos Con ese recuerdos contrato, del gran Fernando Hidalgo. Sí, sí. Muchísimas gracias.